¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy estrenamos temporada en la 8 Bierzo, la temporada de la tertulia, el programa que, como saben, cada miércoles ponemos en antena para abordar en profundidad, de una forma más reposada, asuntos de la actualidad que tienen que ver con el presente y el futuro de la comarca del Bierzo. Enseguida vamos a mostrarles cómo cada semana la persona que nos acompaña esta noche en el plató. Primero hacemos la parada para saludar a los periodistas que nos acompañan esta noche aquí en los estudios de la 8 Bierzo, a Marisa Vázquez, directora de esta casa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A Manuel Cachafero, delegado de Diario de León. Buenas noches. Bueno, pues esta temporada que se inaugura hoy en la tertulia lo hace pues con una semana trascendental para la historia de la comarca del Bierzo y su Consejo Comarcal. Recordarán que su ley, su creación fue del año 1991, cuando el Bierzo contaba con más de 140.000 habitantes, y esta semana va a cerrarse con un nuevo convenio marco en una comarca que ha perdido población. Tiene aproximadamente unos 125.000 habitantes. Para hablarnos de esa trayectoria, de ese nuevo convenio marco, está hoy, esta noche con nosotros, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Coronel. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miki. Buenas noches. Enseguida les damos la palabra a los contertulios. Antes hacemos esa primera parada. Parece que está confirmada la presencia del presidente autonómico esta semana en el Bierzo para firmar ese histórico convenio marco que usted reclamó ya en la primera legislatura como presidente, que ha venido a llegar ahora, ¿no?, en plena pandemia, pero que tiene muchas cosas importantes para el Bierzo. ¿Cuál sería el primer titular antes de dar la palabra a los compañeros? Bueno, el primer titular es algo claro, es decir, por fin. Por fin. Yo creo que desde que en el año 2013 caducó el convenio que se había firmado en 2009 con José Luis Ramón como presidente, pues estábamos necesitados de ese nuevo convenio. En el pasado mandato, el equipo de gobierno que formábamos Coalición por el Bierzo y el Partido Socialista tuvimos muchas reuniones para poder llegar a un acuerdo, y sí quiero destacar algo importante, y es que este equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido un poco más receptivo a las reivindicaciones que desde el Consejo Comarcal pedíamos, y fruto de esa receptividad pues hemos podido llegar a esta firma del convenio que, como todo el mundo sabe, tiene un vigor, una vigencia de 4 años, y por supuesto el otro caducó 4 años después y lo hemos tenido 7 años, pues esperemos que no se den esas circunstancias y que cuando el próximo caduque en el año 2024 pues podamos tener un nuevo convenio que vaya cada vez más ampliando la representación o la representatividad del Consejo Comarcal del Bierzo y, por supuesto, las partidas económicas que tienen que incrementarse para que nosotros sigamos dando esos servicios que la ciudadanía berciana se merece. 300.000 euros al año es el gran titular económico, ¿no? Bueno, sí, a ver, también quiero aclarar eso. Esos 300.000 euros al año, efectivamente, es un incremento considerable, pero no es menos cierto que en la reunión que hemos tenido previa a la firma del convenio, en el que estábamos la Junta, la Diputación Provincial de León y el Consejo Comarcal, se dejó claro encima de la mesa que tiene que haber un incremento en las aportaciones que, a través de los diferentes convenios que tiene el Consejo Comarcal del Bierzo, tienen que aportar las diferentes consejerías. Es decir, la Consejería de Medio Ambiente, de Fomento y Medio Ambiente, tiene que incrementar los dineros que se destinan a la prevención de incendios dentro de lo que es la aplicación del Real Decreto 55/2005. La Consejería de Familia tiene que incrementar los dineros que nos llegan a través de los convenios que firmamos tanto de menores como de protección a drogodependientes, y desde luego tiene que haber un incremento considerable de la propia Consejería de Presidencia, que es quien, a través de la Dirección de Administración Local, controla el desarrollo de los servicios de asistencia a municipios de toda la comunidad, incluido el servicio de asistencia a municipios del Consejo Comarcal del Bierzo, porque todo el mundo sabe, y los ayuntamientos pequeños mucho más, que estamos muy necesitados de personal que lleve las labores de secretaría e intervención, y desde luego lo está haciendo el Consejo Comarcal del Bierzo sin incremento de costes, y poniendo ya no solo dinero, que es verdad que lo ponemos, sino una dedicación del personal que está al servicio del servicio, valga la redundancia, de asistencia a municipios, que les hace pues tener que cumplir más horas de las que les correspondería. Buenas noches, presidente. Hola, Marisa, buenas noches. Entiendo que el Consejo Comarcal tiene competencias impropias, hay algunas personalizadas, pero sobre todo lo que hace falta, no sé si es una reclamación histórica, es más competencias en el Consejo Comarcal. Entiendo que reforzar las que tenemos es lo prioritario.
Sí. Y entiendo que ese dinero que llega de la Junta es dedicado precisamente a esas carteras que está gestionando el Consejo Comarcal y que precisamente necesitan de más personal, sobre todo, ¿no? No pensamos en más competencias, sí pensamos reforzar en las actuales. Bueno, a ver, hay una cosa muy clara. Nosotros, y nos pasó cuando hicimos el presupuesto tanto de 2018 como de 2019, pero principalmente el de 2019, nos encontramos con la problemática que era que no nos llegaban los dineros realmente para poder afrontar todas las necesidades que teníamos en el Consejo Comarcal. Por eso es por lo que siempre hemos pedido más. No lo pedimos para gastarlo alegremente, sino para invertirlo en cosas que son necesarias. Y la ampliación de esas competencias que tenemos precisamente es algo necesario, o por lo menos desde el equipo de gobierno del Consejo lo entendemos así. Entonces, en este caso, el convenio lleva, por un lado, ese incremento de esos 300.000 euros cada año, que es verdad que la vigencia del convenio, la cuenta es fácil, es 1,2 millones de euros más para la institución comarcal, pero no es menos cierto que, si se me permite la expresión, ya están gastados. Es decir, nosotros tenemos muchas cosas que hacer, ponemos dinero que lo sacamos de otras prestaciones que podíamos dar al Consejo Comarcal para gastarlo en esas necesidades que son prioritarias, y lo que sí queremos, por eso hablaba antes del tema de las inversiones en las diferentes consejerías, precisamente para poder llevar a cabo unas mejoras en esas atenciones que ya estamos haciendo, a costa de ese dinero invertirlo o gastarlo en lo que tenemos que gastar para dar ese servicio, pero que podríamos gastar en otras actuaciones y que no podemos hacer porque estamos pillados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, nosotros con ese incremento de aportaciones, pues lo que sí está claro es que vamos a tratar de gastar adecuadamente, no solo en lo que acabo de decir, sino en nuevas iniciativas que también sabemos que son demandas de la sociedad berciana. ¿La atención a menores puede ser una de ellas? Sí. A ver, nosotros tenemos también ahí, pues oye, el Banco de Tierras, que es la gente dice la joya de la corona. Referencia, sí. Sí, a ver, porque ha sido desde el año 2013 que se pone en funcionamiento, ha sido una referencia en el apoyo de una institución como es el Consejo Comarcal al desarrollo del sector agroalimentario en nuestra comarca, a evitar que se pierdan terrenos de cultivo, a evitar que se pierdan viñedos viejos, que es la gran seña de identidad de nuestra comarca, pero también tenemos servicios de promoción de empresas, de ayuda a emprendedores, de formación y empleo. Todo eso, al final, si nosotros tenemos que invertir en otras cosas que deberían venir de la mano de esos convenios, el dinero que tenemos está claro que se nos agota. Por tanto, en este caso, ese incremento de 300.000, vamos a decir que nos va a permitir que, en lugar de estar tan agobiados o tan ahogados económicamente para poder hacer cosas, vamos a tener un poquito de desahogo. Pero vuelvo a repetir, es muy importante que las diferentes consejerías entiendan que tiene que haber un incremento. Y como además estamos fiscalizados, no vamos a gastar ni a tirar el dinero por la borda, no, vamos a gastarlo en necesidades de esta comarca. Por tanto, yo creo que en ese aspecto no tienen que dudar de nosotros, y más porque estamos a punto de cumplir 30 años. Yo creo que después de 30 años tener todavía que demostrar la valía de una institución, pues es lo mismo que sea una persona de 30 años con su formación y con toda su trayectoria, todavía se le viniera a exigir que demuestre su valía. Está claro que la valía profesional, a partir de una edad, por supuesto que la tienes clara, y yo creo que el Consejo, después de 30 años funcionando, estamos en el 29 ahora, pero después de 30 años funcionando, está claro que tiene demostrada su valía. Buenas noches. Hola. La verdad que 300.000 euros en una institución es muy poco dinero. Por eso, por un lado, yo le quería preguntar por qué no se ha llegado hasta más dinero en este convenio, si de tantos años ha tardado en negociarse. Y por otro lado, quería preguntarle si tiene la sensación o la percepción de que este convenio es un poco visualizar desde la Junta un poco la, entre comillas, 10ª provincia de esta comunidad, y ser, en este caso, un contrapeso al creciente leonesismo en la otra parte de la provincia. No sé si tiene usted esa bueno, visión. por empezar por el final, yo lo que sí creo es que la Junta al Bierzo le debe mucho desde hace mucho tiempo. Entonces, está bien que empiecen a pensar que deben
compensar al Bierzo por todo aquello que no han llevado a cabo en todos estos años de gobierno. Y si precisamente ese creciente leonesismo ha sido pues quizá la bofetada en la cara de pensar, oye, que es que hay una parte de la sociedad leonesa que realmente ve que la Junta no ha beneficiado a León, sino todo lo contrario. Bueno, pues si ese movimiento ha conseguido que por parte de la Junta de Castilla y León se haya entendido que León no es solo un cachín que queda allí en la esquina y el Bierzo en la esquina de la esquina, sino que es una parte del territorio de Castilla y León en el que la Junta tiene que implicarse exactamente igual que con todos los territorios de Salamanca, de Zamora, de Ávila, de Soria, de Segovia, de Palencia, de Valladolid. Pues yo creo que en ese aspecto, bienvenido sea. Más allá de que, creo que ya lo he dicho 1000 veces, yo creo que el debate leonesista, pues es un poco la excusa también que ponen los catalanes cuando dicen que tienen que irse de España porque España les roba. No, Cataluña tiene una serie de contrapartidas en función también de su situación, y sí es verdad que, a diferencia de Cataluña, quizá la provincia de León, y en la globalidad, y el Bierzo en particular, ha sido eso, demasiado territorio limítrofe, territorio del exterior, de la periferia, para que haya sido, no diré maltratado, pero poco bien tratado en ese aspecto por las instituciones, en este caso por la Junta de Castilla y León. Yo creo que en ese aspecto bienvenida sea, nunca es tarde, si la dicha es buena, y yo creo que en este caso, más allá del importe, que esos 300.000... Pero es poco dinero, al final no, 300.000 euros no es una gran cantidad. No, claro que no, pero fíjate, precisamente... ¿Hasta dónde se va a llegar cuando se desarrollen todos esos acuerdos, claro, en este nuevo marco? Es que ¿Hay una cantidad? No, tú piensa una cosa, simplemente por poner un ejemplo, medio ambiente. Medio ambiente, tenemos que llegar a gestionar ese 1,5 millones que inicialmente se contaba con él, y yo creo que rondamos el 1 millón ahora. Bueno, pues si hay un incremento de 500 000 de la Consejería de Medio Ambiente, al final ya estamos hablando de 300.000 que ha puesto la Consejería de Presidencia, y 400, 500.000 que ponga la Consejería de Medio Ambiente, de Fomento y Medio Ambiente, ya estamos hablando de 700, 800.000 euros más. Pero es que nosotros, más o menos, la estimación que tenemos, en función de los costes que tenemos todos los años, es que la Consejería de Familia para el programa de menores tiene que poner encima casi otros 100.000 euros, que la Consejería de Presidencia para el tema del SAN va a tener que poner entre 100 y 200.000 a mayores. Vuelvo a repetir, una cosa es los dineros para gasto de funcionamiento, que son esos 300.000, y otras son los diferentes dineros que hay a través de los diferentes convenios. Pero es que para el CAD, y también lo dije en su día, lo repetí en mi discurso del 8 de septiembre, está claro que necesitamos tener un médico. Y estamos teniendo la ayuda de la dirección médica del hospital, pero realmente no estamos teniendo un médico en plantilla. Y nosotros no podemos tener un médico a media jornada en plantilla porque no viene ningún médico. La situación en la que estamos ahora, la pandemia, lo ha puesto todavía mucho más en evidencia. Y el acuerdo que teníamos con la Gerencia de Salud del Bierzo era que la gerencia contrataba a un profesional a jornada completa, y una parte de esa jornada venía al CAD a ver a los pacientes, a hacer recetas, etcétera, etcétera, o sea, tener un control médico de la situación de los pacientes que vienen, de los enfermos que vienen al CAD. Bueno, pues todo eso al final nos supone que para no tener a media jornada, que no va a venir nadie, necesitamos un profesional a jornada completa, que luego tendrá trabajo, no lo dudéis. Pero lo que está claro es que eso supone también 60, 70.000 euros más al año entre costes directos e indirectos. Pues todos esos dineros al final nos ponen en la tesitura de que para el Consejo Comarcal del Bierzo llegaría en la globalidad cerca de 1 millón de euros más todos los años. Fíjate cómo hemos cambiado, ¿verdad? De 300.000 que da una consejería a 1 millón a mayores que daría la Junta de Castilla y León. Entonces, eso es lo que efectivamente desde la Consejería de Presidencia también se nos ha puesto encima de la mesa. Es decir, tenemos varios convenios que son los que abarcan los ámbitos de trabajo y de competencias del Consejo Comarcal, que oigo a alguna gente hablar de que solo tenemos transferido turismo, y digo, pues la verdad, me cuesta entender que para tener solo transferido turismo nos den tanto dinero.
¿vale? Sobre todo de convenios que firmamos. Pero, repito, tenemos muchas más atribuciones y muchas más competencias. No las tenemos todas, la globalidad, es decir, en medio ambiente no tenemos, solo faltaba. A ver, no me importaría, porque también tendríamos más medios para la extinción de incendios, etcétera, pero esa campaña la hace la Junta y también apoya en la medida que puede para lo que es la prevención. Pero lo que está claro es que hay un decreto que le da competencias al Consejo Comarcal en materia de prevención de incendios. Eso está claro que ese dinero tiene que venir y es el objetivo. Y fijaros lo que os digo, o sea, al final, entre una cosa y otra llegaríamos a sumar 1 millón de euros más todos los años. Bueno, pues yo creo que eso, vuelvo a repetir, no tiene que aportarlo la Consejería de Presidencia porque hay varias consejerías. Y luego, como pasa en todas las casas, si tú gastas mucho, a ti te van a decir, oye, tú gastas mucho. Pues entonces la Consejería de Presidencia en ese aspecto tiene que decir, no, yo no me como todo el gasto del Consejo Comarcal porque hay convenios con diferentes consejerías y tienen que ser esas consejerías las que asuman ese incremento. ¿No le da la sensación de que se están duplicando competencias y que se van en cadena duplicando, triplicando para justificar quizás instituciones que no tenían que ser? Es decir, estoy haciendo de abogado del diablo, pero es verdad que ha habido muchas voces críticas que se justifican respecto a esa duplicidad de competencias. Por ejemplo, la de medio ambiente, que lleva la Junta, lleva la Diputación y lleva el Consejo. ¿Cómo se distribuyen esas competencias para que sí tenga razón de ser cada institución? Porque es verdad que es la razón de ser de ese dinero que va en cadena de arriba abajo. Bueno, a ver, vuelvo a repetir, a mí no me importaría que la Junta me dotara económicamente de más dinero para que, por ejemplo, las brigadas que pone la Diputación en diferentes pueblos de la provincia, y la comarca, no nos engañemos, la comarca del Bierzo es provincia de León, sí, ¿vale? Con lo cual, si acaso a alguien no le quedaba claro el concepto, entonces es normal que la Diputación también pueda invertir esa parte, que también tiene esa competencia, no solo en el resto de la provincia de León, sino en nuestra comarca. A mí me gustaría, vuelvo a repetir, que la Junta me diera ese dinero para que la Diputación, no para apartarla, sino para decirle, no te preocupes, que de esto me encargo yo. Lo acabo de decir, me encantaría que también tuviera todo el dinero del mundo para poder tener brigadas de extinción de incendios, o helicópteros, o hidroaviones, etcétera, etcétera, pero eso no lo podemos tener. Y entendemos además en que las competencias que se nos han transferido en cuanto al decreto 55/2005 también son las que son. No tenemos esa parte de la extinción que, por otro lado, también sería, y yo lo entiendo, darnos un dinero a cuenta para decir, oiga, ustedes, bueno, y después si gastan mucho, nos piden más, y si gastan menos, nos lo devuelven. Yo creo que en ese aspecto tiene que tenerlo. En todo el abanico de competencias que tiene transferidas al Consejo Comarcal, ¿hay alguna que no se sienta cómodo en gestionar? Es decir, ¿hay alguna que no crea que tenga que asumir el Consejo Comarcal? Porque siempre hablamos de asumir más competencias, pero ¿hay alguna que no tenga que asumir las competencias el Consejo? No, yo creo que no. La verdad es que pues hacer un repaso de lo que acabo de decir, el medio ambiente, nosotros estamos encantados. Es más, yo creo que las brigadas hacen una buena labor, y después los contratos que se firman con las diferentes empresas para los tratamientos preventivos, yo creo que funcionan bien. Cada vez están funcionando mejor, y de hecho se está viendo que, por suerte, y tocamos madera o cristal, por suerte hay menos incendios cada vez en nuestra comarca, quizá también porque la gente está empezando a ser responsable y no utiliza la quema de rastrojos, como vulgarmente se decía, para calentar, para quemar. Me refería más a protección civil, menores, drogodependencia, que quizás a lo mejor no sea una función... No, el problema no es ese. Es decir, nosotros en drogodependencia, en la parte de drogodependencia que nos toca, nosotros no tenemos tratamientos de alcoholismo, por ejemplo, pero en la parte de drogodependencia que nos toca somos los únicos que lo hacemos. Luego, en ese aspecto, hay un CAD en León, para toda la zona de León, y hay un CAD en Ponferrada. Y el CAD de Ponferrada lo gestiona el Consejo. Me da igual que se llame Junta de Castilla y León o Consejo Comarcal del Bierzo. Nosotros lo hacemos, y vuelvo a repetir, y no es demagogia ni vender ninguna moto, yo creo que lo hacemos bien, muy bien. Y llegamos hasta Villablino, es decir, salimos del ámbito de la comarca para atender a drogodependientes en Villablino. En ese aspecto yo creo que de las competencias que tenemos, ninguna
Ninguna es una competencia que podamos no llevar. Por supuesto, si el Consejo Comarcal no existiera, está claro que esas competencias las llevaría la Junta de Castilla y León o la Diputación Provincial. Pero existe. Entonces, lo que sí es verdad que debemos de tratar es que no existan duplicidades. Eso es. Pero claro, hay una cosa muy clara, y lo vuelvo a repetir. Nosotros en extinción de incendios no podemos tener una competencia que en el ámbito, además, territorial, corresponde a la Junta de Castilla y León. Porque, insisto, puedes tener un incendio al año y eso te supone un coste, o puedes tener 100 incendios en una temporada y el coste, ya no digo que se multiplica por 100, pero es la cuenta fácil. Por eso digo que es difícil. Y vuelvo a repetir, las competencias que tiene el Consejo las hacemos bien y somos necesarios. Por tanto, en ese aspecto no creo que tuviéramos que renunciar a ninguna. Yo la verdad que lo que haría en el Consejo sería hacer un instituto de estadística que se viera realmente que el Bierzo es la 10ª provincia de esta comunidad, teniendo en cuenta los datos de Ávila, de Segovia o de Soria. Pero al margen de eso, yo le quería preguntar por una cosa. El Bierzo ahora ha sido reconocido como, tampoco sé los términos muy exactos de cómo es la tramitación administrativa, pero es mancomunidad de interés general, por lo que tengo entendido. Es decir, es también una oportunidad para esos ayuntamientos que hasta ahora han sido reticentes a tener o a dar competencias al Consejo, puede ser un camino para que cada vez haya más servicios comunes, por ejemplo, como la basura. Pero no teme, por otro lado, que también sea la pescadilla que se muerde la cola y que al final, dentro del Bierzo, haya mancomunidades, asociaciones, partes del Bierzo que se quieran hacer, entre ellas mismas, un grupo de competencias y de esa manera un poco marginar a lo que podría ser una institución común que podría funcionar en ese sentido, que fuera el Consejo Comarcal? A ver, nosotros hemos mantenido conversaciones con ayuntamientos que ya tienen constituidas esas pequeñas mancomunidades para la recogida de la basura y, a ver, lo que se le permite al Consejo Comarcal es acceder a fondos como si fuera una mancomunidad de interés general. Es decir, puede ser una oportunidad para... Sí. Si recordáis, cuando la Ley de Ordenación del Territorio, que luego no se aprobó, nosotros lo que pedíamos era que pudiéramos mancomunar servicios, porque aquí había, creo recordar que 7 zonas rurales, y entonces lo que pedíamos era poder mancomunar más de 5, porque solo se permitía que un organismo mancomunara 5 zonas rurales. Pero zonas los rurales. Ayuntamientos no estaban por la labor. No, me refiero, no, hombre, aquí es como todo, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Mayoritariamente en contra. Pero no, a lo que me refiero es que nosotros lo que pedíamos, y eso se aprobó por unanimidad en el Consejo Comarcal, es que pudiéramos mancomunar servicios de 7 unidades básicas rurales. ¿Por qué? Porque no podíamos dejar fuera a nadie. Entonces, a mayores, lo que se nos concedió creo que recordar que en abril o mayo del 19, antes de las elecciones, fue que pudiéramos acceder a los fondos que se promulgaban por parte de la Junta para creación de mancomunidades de interés general, que el Consejo Comarcal del Bierzo tuviera la posibilidad de acceder a esos fondos. ¿Qué es lo que dijimos? Estupendo, perfecto. Pero claro, se nos puso una coletilla. Y la coletilla era que para acceder a esos fondos teníamos que mancomunar servicios de la mitad más uno de los municipios de la comarca. 38 quiere decir que son 19 la mitad más 1, 20. Tenemos que poner de acuerdo a 20. Os aseguro que en el tema de la basura, aquellos ayuntamientos que tienen mancomunidades que no les son muy rentables, están de acuerdo en que el Consejo Comarcal coja la gestión de la basura. Entonces nosotros, y lo marco como un objetivo de la legislatura, lo que queremos es que efectivamente todos, a ver, cuando digo todos, casi excluyo a Ponferrada, porque Ponferrada tiene su propio sistema, es la mitad de la población del Bierzo, pero lo que sí está claro es que el resto, los 37 municipios restantes que tienen mancomunidades de recogida de basura, manteniendo los servicios, manteniendo el personal y no subiendo el coste, ¿me quieres decir que no van a querer hacer eso? Yo creo que no, pero no obstante, os iré informando de las negociaciones, de cómo se van. Y por otro lado, continuar con esto, tenemos el parque micológico. Nosotros al final del pasado mandato aprobamos una ordenanza de lo que iban a ser las cuotas que pagaran quienes entraran en el parque micológico, y es verdad que cuando empezamos en el mandato en 2019 arrancamos con la idea de inscribir
todos los terrenos de las juntas vecinales que nos habían dado en el parque micológico. ¿Qué pasa? Que aparece una nueva normativa de la Junta que dice que tiene que hacerse digitalmente, etcétera, etcétera. Y ahí nos ha pillado con el paso cambiado. Entre eso y la pandemia nos ha pillado con el paso cambiado. Pero bueno, habéis visto recientemente que Ponferrada quiere poner a disposición del Consejo esos terrenos para que se pueda inscribir el parque, y lo que sí hemos tenido ya conversaciones es primero hacer la unión de cotos, por así decir, porque es más fácil, y luego después pasar a la tramitación de toda esa unión de cotos como parque micológico comarcal. Bueno, pues esa va a ser la primera competencia que cojamos de ayuntamientos y juntas vecinales. ¿No? Ya era hora. Creo que efectivamente después de casi 30 años ya era hora. De todas maneras, cuando me imagino que uno llega a la presidencia del Consejo Comarcal, quiere dejar impronta. Le hemos conocido en su primera legislatura, con una coyuntura adversa por el entorno político que había en la provincia de León. Ahora es mucho más favorable, pero imagino que la firma del viernes con Fernández Mayueco sea una de esos hitos de legislatura y sobre todo de gobernanza que le va a dejar marcado. Supongo que con eso ya se puede dar por satisfecho, ¿no?, como presidente del Consejo Comarcal. No. ¿No? No. A ver, sí es un motivo de satisfacción, por supuesto, es un motivo de que por lo menos el trabajo que vas haciendo tiene esa visibilidad, que es la firma del convenio, pero creo que todo lo que he estado diciendo ahora precisamente son retos a medio plazo, ¿no? A que queremos más, incluso con el tema de la sede del Consejo, con todo. Es decir, vuelvo al inicio, esto no es una cosa para Gerardo Álvarez Courel, esto es una cosa para la institución, y yo siempre lo entendí desde el primer momento. A mí me toca ser la cara visible del Consejo Comarcal, en tanto en cuanto soy presidente de la comarca. Sí. Pero desde luego tengo muy claro que lo que mi trabajo y el del resto del equipo de gobierno, tanto en el pasado mandato como en este, llevemos a cabo, va a ser para dejar la impronta no del presidente, sino de todos los equipos de gobierno. Y yo en ese aspecto sí es verdad que me he encontrado gente muy trabajadora y muy colaboradora que me ayudan mucho, aunque el que pasa más tiempo, desde luego, en la institución soy yo, pero desde luego siempre con ideas muy interesantes, con trabajo cuando se le pide, y en ese aspecto va a ser un mérito de todos. Es verdad que cuando se fracasa en algo, también como pasa en el fútbol, la culpa es del entrenador, no es de los jugadores, pero en este caso también, como dicen algunos entrenadores, cuando ganas la Champions, el mérito es de todos los jugadores. Pues aquí va a ser exactamente. Nos quedamos justo a la mitad, estamos ya casi en 30 minutos. Enseguida regresamos con Gerardo Álvarez Courel en la actualidad del Consejo Comarcal de Bierzo. Hasta ahora. Seguimos a tertulia con Gerardo Álvarez Courel, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Dejábamos con la palabra en la boca a Marisa Vázquez. Hablábamos de fracasos y de éxitos, y yo no sé si calificarlo como fracaso, pero sí que es verdad que está costando sacar esa mesa por el futuro de León, que empezó en León, después en Ponferrada, estaba prevista en Astorga. No sé, a los ciudadanos, yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, nos da la sensación de que es mucho de cara a la galería, mucho escenificar una pose en futuro, y sin embargo no arranca, no hay nada, no hay bases que puedan determinar que hay un futuro para la provincia de León. Ni siquiera se puede convocar la de Astorga. Ya sé que la pandemia es una justificación muy fácil para entender que no está yendo como debía, pero ¿cree que estamos ahora en la tesitura de generar plataformas, mesas, proyectos en ese sentido, o ser más contundentes y más ejecutivos? Bueno, a ver, yo creo que la mesa es necesaria. Con eso ya creo que está todo definido. Sí es verdad que también creo que para que la sociedad lo entienda debemos transmitir todos el mismo mensaje. Y a mí me parece que no se transmite el mismo mensaje. Hay integrantes de la mesa que entienden, y yo lo entiendo, que debemos ir paso a paso, pero siempre con pies de plomo, porque corremos el riesgo de caernos, y hay integrantes de la mesa en que lo que quieren es llegar cuanto antes a la meta. Y es verdad que la gente está necesitada de buenas noticias en nuestra provincia, pero no es menos cierto que la gente está harta de promesas incumplidas. Y ese es el problema. Sí. El problema es que no podemos
tratar de convencer a la gente de que no, esto en un mes lo tenemos arreglado, cuando no es, vamos, ni medianamente viable tenerlo preparado en un mes. Entonces, es preferible decirle a la gente, mira, tenemos que dar los pasos. Es verdad que hemos empezado con muy mal pie, porque nos reunimos el 3 de marzo y el 15 pasamos a confinarnos. Con lo cual es difícil, por no decir imposible, poder avanzar cuando no te permiten salir de casa. Pero también es verdad que ahora que pretendíamos hacer ese foro municipal de los ayuntamientos, porque nadie conoce mejor que los propios alcaldes y alcaldesas cómo están sus municipios, pues nos hemos encontrado con que efectivamente está la situación de pandemia otra vez encima de la mesa, de un posible confinamiento, ya no solo de la comunidad o de cualquier localidad de nuestra provincia, sino de toda España. Y claro, no podemos ser responsables de meter en una sala a gente y que luego puedas tener contagios. Y no hay una sala muy grande, la verdad, salvo que sea al aire libre y en un campo de fútbol, donde juntemos a representantes de 211 municipios que tiene nuestra provincia. Yo creo que en ese aspecto hay que tener los pies, vuelvo a decir, en el suelo, ir avanzando, porque se pueden ir haciendo cosas sin necesidad de que nos reunamos todos, porque todos sabemos además a nivel de infraestructuras y de necesidades básicas qué es lo que necesita nuestra comarca y nuestra provincia. Y eso lo tienen muy claro en Valladolid y lo tienen muy claro en Madrid. ¿Y en la coyuntura actual no es hablar del sexo de los ángeles? Es decir, ahora mismo eso tiene lugar o es un brindis al sol, bueno, que no encaja con esta situación. Es decir, estamos en una situación pandémica, de crisis absoluta en todos los sectores económicos del Bierzo, del León, de Castilla y León, de España. Yo no sé si hay que tomar otras medidas y no pensar en la mesa por León. Bueno, yo lo que creo es que iniciativas hay. Me acuerdo ahora mismo, según me estabas hablando, me estoy acordando de la iniciativa que ha surgido en Benvibre, de esta empresa de fabricación de batas, de EPI. Bueno, no, me refiero que todo eso es iniciativa privada, pero de aprovechar, y está mal empleada la palabra aprovechar, pero bueno, de utilizar la situación que se ha generado para poder hacer un motivo de negocio, de ingresos y de creación de empleo. Yo creo que en ese aspecto, más allá, vuelvo a decir, de esas infraestructuras que se deben hacer, yo creo que también quien tiene iniciativas y las tiene y son buenas, al final salen para adelante. Y vuelvo a repetir, me acuerdo de un ejemplo, pero estoy convencido de que hay varios de esa índole. Lo que también hay que decirle a la gente que esas macroempresas de 10.000 puestos de trabajo y tal, esas empresas ojalá vengan, ojalá de verdad que me equivoque y pueda salir, como hizo el emérito, a decir, lo siento mucho, me he equivocado. No, o sea, está claro que esas macroempresas de macrocontrataciones no van a venir. Es más, debemos pensar en que quizá no sea bueno para nuestra economía. Ayer se lo oía decir algún político también, que no es bueno pensar en esa dependencia tal de una situación que cree muchos empleos en nuestra comarca, precisamente para que no dependamos, como nos ha pasado con la minería y con el sector eléctrico, dependiente de la minería, porque en el momento en que se ha caído ese sector nos hemos ido a pique. Bueno, pues efectivamente es preferible tener empresas, que las hay en nuestra comarca, con un determinado número de trabajadores que están localizadas aquí, que no se van a ir. Bueno, pues quizá es por eso por lo que tengamos que apostar. Pero vuelvo a repetir, lo importante de todo esto es que esas infraestructuras que se tienen que crear, y ahí hay dos administraciones que son las que tienen competencias y dinero, Junta de Castilla y León y Gobierno de España, en la parte que les toca tienen que mover ficha y tienen que implicarse. Y la implicación, todos lo sabemos, es a nivel de presupuestos. Tienen que implicarse con nuestra comarca, con nuestra provincia. Porque si no lo hacen, pues efectivamente pasaremos ya a ser más residuales todavía o más periferia de lo que en la actualidad somos. Yo que escribí bastante de la mesa en tiempos cuando la impulsó el rector Santoyo, esta tiene la misma pinta, por lo que usted dice de que cada vez la gente piensa que no va a haber, que no se va a hacer nada.
Esta tarde los periodistas del Diario de León están trabajando en los presupuestos generales del Estado. Y ahí hay un dato revelador, que la autovía A76 a Ponferrada-Orense, 100.000 euros para el tramo berciano. Esto no va justo en la línea que usted está reclamando. Bueno, pues entonces tengo una cosa muy clara. Eso puede ser un poco desolador para un proyecto que en el fondo lo que busca es el bienestar de la gente, del ciudadano de esta provincia. ¿Pero eso es para ejecución de obra o es para proyectos? En principio debería ser para ejecución, porque está en ejecución, está pendiente ya de licitación. De licitación el tramo Villamartín. Después igual puede aparecer, es decir, se está revisando los presupuestos, pero yo lo que he visto son 100.000 euros. Bien, pues si esa partida se confirma, desde luego este presidente saldrá a manifestar su malestar, si es así ya lo manifiesto ahora mismo, y desde luego exigiré al gobierno de España que invierta más. Porque no puede ser que para una infraestructura que estamos demandando desde tantos años, que desde otro partido político nos engañaron con que se iba a hacer, al final no se hizo, nosotros no podemos caer en la misma tesitura. Yo a mi partido le exijo que tome cartas en el asunto y que, desde luego, destine más fondos para esa infraestructura, de confirmarse lo que tú me estás diciendo. ¿No teme que justo quienes están en esa mesa, usted, por ejemplo, todas estas noticias al final se van a volver contra ustedes? Es decir, buscan mejorar la vida, de crear empleo, pero aquí no se mueve nada de la noche a la mañana. Parece que ya además con la pandemia, parece que la Mesa de León, ya hay quien dice en Castilla y León que se tiene que hacer en Ávila, en Soria, en otras provincias, ¿no? No, que tienen una situación como nosotros o parecida. No, pero a ver, en serio, o sea, es decir, el que se ejecute ese tramo de la A76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, aparte de una inversión para nuestra comarca, es lo que tú acabas de decir, es una generación de empleo. Se tarde 6 meses, 1 año, 2 en hacer ese tramo. Pero está claro que durante ese tiempo se genera una riqueza. Bueno, pues esa riqueza tiene que generarse, no hay más. O sea, es decir, no podemos estar mareando la perdiz cuando realmente, como bien apuntaba Marisa antes, la sociedad lo que necesita son hechos. Y obras, nunca mejor dicho, son amores y no buenas razones. Las comunicaciones son importantes para un territorio como este. Hemos perdido precisamente esa autovía que está ahí en... No, perdida no, pero no se destinan los fondos que se deben destinar. Evidentemente, pero también estamos hablando de la infraestructura ferroviaria. El otro día el ministro Ábalos avanzaba esa infraestructura desde Sanabria, que nosotros mirábamos ojipláticos como diciendo esa infraestructura, ese AVE tenía que venir por el Bierzo. ¿Qué más podemos perder? Porque es verdad que estamos hablando de infraestructuras eje atlántico, eje mediterráneo, que tampoco tenemos resuelto. El eje mediterráneo está reportando muchísimas inversiones, está avanzando con ritmo, con rapidez, y sin embargo el eje atlántico parece que está ahí a la espera de un proyecto, de que encamine, de que se invierta, que se presupueste, y que podemos estar a la vista de 10 años para que empiece a verse ese eje atlántico. No nos creemos que esté al mismo ritmo el eje mediterráneo que el eje atlántico, y eso significa que el Bierzo vuelve a quedar relegado. Y ahora estáis en el momento. El Partido Socialista está gobernando en todas las instituciones de la provincia y es el momento de reivindicar ese eje atlántico para esta zona que nos permita empezar a encaminar el motor económico del eje noroeste. No sé en qué punto estamos, porque creo que estamos muy atrasados. A ver, yo ya lo dije hace 1 año y medio, el corredor mediterráneo nos llevaba de aquella 133.000 firmas. Es decir, aquí no se ha movido ni un pelo, se constituyó un grupo del Atlántico Noroeste, al que el Consejo Comarcal del Bierzo solicitó su adhesión después de unas jornadas que se hicieron en Gijón, ¿sí? Efectivamente. Sí, pero en esa misma carta dirigida al presidente de esta asociación del Atlántico Noroeste, se le decía que efectivamente había que fijarse en qué iniciativas estaba tomando la plataforma en defensa del corredor mediterráneo, y no había más que meterse en la página web, donde llevaba 133.000 firmas de apoyo al corredor y una serie de empresas, muchas empresas de toda esa zona, y muy corredor mediterráneo. Y muy fuertes. Sí, pero aquí también las hay.
Es decir, lo que no podemos es estar lamentándonos siempre... Pero no se visualiza su apoyo. Correcto, pero fíjate, ¿cuánto cuesta hacer una página web? La página web que hicieron del corredor mediterráneo, vamos, venga, me voy a echar a la piscina. ¿10.000 euros gastaron en hacerla? No creo que gastaran más. Vale, pues esa página del corredor mediterráneo recogía firmas de gente que apoyaba esa iniciativa. 133.000 de aquella, no sé cómo estarán ahora, pero 133.000 de aquella. Y una serie de empresas potentes, como tú bien has dicho, asociadas. Si la plataforma lo pagó con las contribuciones de las empresas, desde luego salieron a €1 cada empresa. Aquí no se ha hecho nada. Entonces, lo que no podemos es montar una plataforma en defensa del corredor Atlántico Noroeste y estar parada. Y los mismos que la tienen parada luego exigen a las administraciones que se muevan. Y eso no puede ser. Nosotros teníamos que haber hecho esa iniciativa, haberle dado toda la publicidad en los medios de comunicación precisamente, y haber implicado a la sociedad asturiana, gallega y castellano y leonesa. Coñe, y no se ha hecho. No se ha hecho. Más allá de aquella reunión en Gijón, y otra previa que había habido en el barco de Valdeorras, del Eixo Atlántico, donde nos explicaron que por fin se había incluido todo lo que tiene que ver con el recorrido ferroviario que atraviesa nuestra comarca, se había incluido en ese plan de infraestructuras, que recuerdo que en 2013 se había quitado. Y las gestiones del presidente Feijóo hicieron que se volviera a poner. Y no quiero criticar a quien ahora no es presidente de la Junta de Castilla y León, pero es verdad que no movió un dedo. O sea, le venía muy bien el corredor Gijón-León, Palencia, Zamora-Salamanca, mejor dicho, Salamanca, Palencia. No, y el Bierzo quedaba fuera. Bueno, pues gracias a un presidente de una comunidad que no es la nuestra, coño, resulta que salió adelante esa propuesta. Pero es que desde entonces no se ha hecho nada. ¿Qué promoción se ha hecho? ¿Qué reuniones se han hecho? Ahora estamos en pandemia y está claro que es más difícil. Pero desde que se hizo en el año 18 o a finales del 18, me estáis diciendo que no se ha podido hacer nada de promoción de las infraestructuras de nuestro corredor Atlántico Noroeste para poder recabar apoyos de todas las empresas que pueden verse beneficiadas de este corredor. Me está diciendo que alguna empresa del Bierzo diga, oye, tienes que poner para hacer una página web 100, 200, 300 euros, que más no iban a poner. No la va a hacer. Pero incluso, vuelvo a decir, el Consejo que no tiene un duro, o un euro, ahora que estamos en la época del euro, no tiene ningún inconveniente. Lo ponemos nosotros. De esos 300.000 que nos va a mandar la Junta, ponemos 10.000 nosotros para hacer una página web del corredor Atlántico Noroeste. Pero tiene que haber unidad para hacerlo, y no la está habiendo. Por tanto, vuelvo a repetir, ¿es muy importante la variante a Pajares? Sí, la más importante a nivel infraestructuras de nuestra provincia, porque efectivamente conectará el puerto de Gijón principalmente, pero sobre todo la cornisa cantábrica. Bueno, pero aquí hay un interés. Nosotros. Pero nosotros desde aquí, Oporto hasta. Claro, era lo que iba a decir. O sea, nosotros aquí ahora tenemos, primero la A76, es importantísima, pero sobre todo, toda la infraestructura del corredor Atlántico Noroeste. O sea, todo lo que afecta al puerto de Manzanal y a su modernización como tal, para permitir unas comunicaciones, ya que no tenemos AVE. Ojo, no nos olvidemos nunca, porque a veces nos confundimos. El AVE, quien lo desvía para Galicia es el Partido Popular. Quien no nos lo pone pasar por el Bierzo es el Partido Popular. Los motivos, que se los pregunten, bueno, creo que uno ya no vive, pero que se los pregunten a quien decidió que se pasara por allí. Por tanto, eso es lo que tiene que ser. Lo que no podemos es estarnos lamentando. Yo, de verdad que los errores que uno comete en la vida, en el pasado, tienen que valer para no cometerlos, pero no para estar lamentándose y con el pañuelo llorando todo el día. No, tenemos que tirar para adelante. Y está claro que hay que exigir. Esa infraestructura, la A76, tiene que hacerse. Y si paulatinamente a la ejecución se tiene que ir aprobando los proyectos, pues por supuesto, claro, ya sabemos que es una infraestructura seria en condiciones, pero se tiene que hacer de la misma manera que la A60, la León-Valladolid. O sea, es decir, no hablo del Bierzo porque es la parte que nos toca, pero entiendo que esas infraestructuras se tienen que hacer. Tú vas a Asturias y para ir de Gijón a Oviedo puedes ir por 3 sitios.
por 3 autopistas. Y aquí, para ir de Astorga a León, tenemos una que encima es de pago. Hablando un poco también de Galicia y de las médulas, no quería dejar este tema porque además me parece muy interesante siempre la propuesta que tiene usted para esa zona. Sobre todo, lo quería decir teniendo en cuenta que dentro de un año puede que la Ribera Sacra sea también patrimonio de la humanidad. Hay un corredor impresionante para el turismo. Sin embargo, la Ribera Sacra está haciendo los deberes y en las médulas está todo por hacer, cuando es la imagen del Bierzo. Bien, pero vuelvo a decir... Hay una oportunidad con la Junta, como está, ¿se puede de alguna manera concretar en algo ya esa propuesta de la Junta nueva? A ver, todavía no, porque estamos a la espera. Es decir, la Consejería de Cultura en su momento comprometió un estudio de verdad de las necesidades que tienen las médulas y de las medidas que tenemos que adoptar para que eso sea un paraje que sea rentable económicamente, que sea sostenible, porque ahí hay gente que vive que no tiene nada que ver con el turismo, al contrario, lo sufre. Cuando hay un exceso de asistentes o de visitantes al paraje, los vecinos de la zona sufren esos excesos de visitantes. Por tanto, y lo he dicho siempre y lo repetiré 1000 veces, tiene que haber un control de acceso. Es que es normal. O sea, yo no puedo por decir que visiten en un día 3.000 o 5.000 personas las médulas, que el vecino del pueblo de Médulas, el de Orellán, el de Voces, me da igual, tenga que quedarse en casa confinado porque le han puesto un coche delante de la puerta. No, eso no puede ser. Entonces, tiene que haber un control. Y por desgracia hemos tenido 16 años que desde la Dirección General de Patrimonio no se movía un dedo para hacer lo que se debería haber hecho, que es tener una hoja de ruta sobre qué hacer en las médulas. Es más, vuelvo a repetir, porque siempre es recurrente la información. Mi hermano, cuando era gerente del paraje de las médulas, preparó un documento de gestión unificada del paraje. Ese documento de gestión unificada, el director general de Patrimonio lo guardó en el cajón, porque lo llevó así medio de estrangis a una reunión del patronato de la Fundación Las Médulas y allí murió. Quisieron hacer un apaño de una parte de lo que decía con el Itermédulas, pero desde mi punto de vista, y vuelvo a repetir y quiero que quede muy claro, la falta de información y la falta de coordinación, eso lo dije en una reunión del patronato, con lo cual consta en el acta, hizo que no se pudieran hacer las cosas bien, pero es que el primero que se puso en contra fue el alcalde de Borrenes, que puso una señal allí para que no pasara nadie. Vale, pues eso es lo que precisamente no podemos hacer en las médulas. No podemos ser el hazmerreír del país, tener un patrimonio de la humanidad y que alguien, me da igual que sea un alcalde de un sitio que del otro, que alguien, por muy alcalde que sea, pueda decidir si pasan unos coches o no por su municipio. No, tiene que haber una estructura adecuada, legal también, que garantice que cualquier visitante puede pasar, que tiene que haber un control de acceso y, por supuesto, limitar que haya días en que haya 3.000 personas y, claro, otros días en los que no hay nadie. Pero es un polo de atracción para todo el turismo en el Bierzo. Pues claro, pero escucha, pero es que incluso, a ver, nosotros una de las cosas que más defendemos es la posibilidad de que los canales romanos se incorporen al patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque las médulas sin los canales son inconcebibles. O sea, tú vas a ver la Ruina Montium, vas a ver todo lo que fue la explotación minera, pero coño, la obra de ingeniería de los canales es espectacular. Pero es que en el Teleno hay otra zona que están estudiando ahora en el que va a haber otra explotación aurífera parecida a las médulas. Luego podemos hacer, que creo que ya se ha comentado alguna vez, ese geoparque, ese parque temático entero de la minería romana que abarque el Bierzo y la zona de la Sierra del Teleno, y eso va a ser un polo de atracción para todo el mundo. Si a eso le unimos Ribera Sacra, para adelante. ¿Cuál es el problema? Y nos pasa con el camino de invierno. La Xunta de Galicia, el camino de invierno, ya está declarado camino. Nosotros aquí no. Queda un minuto, ¿alguna reflexión? Ese es el problema. Yo estaba escuchando las reflexiones del presidente del Consejo Comarcal, la pregunta del compañero Cachafeiro, y estaba pensando en nuestros espectadores, pensando en, sí, hablamos de turismo, hablamos de grandes afluencias de turistas, de público,
pero no nos ponemos en la realidad de la situación de hoy en día, que es que estamos a punto, o por lo menos se está barajando la posibilidad de confinarnos perimetralmente. Tenemos un toque de queda, la hostelería está absolutamente damnificada, el resto de sectores económicos del Bierzo, del resto de Castilla y León, lo están también. Yo no sé si somos realistas a la hora de establecer el punto de mira de nuestras preocupaciones, porque es verdad que estábamos hablando de las médulas, de la autovía 76, del eje atlántico, y me he dado cuenta que en realidad no es lo que preocupa a los ciudadanos. A los ciudadanos les preocupa el hoy y el mañana. ¿Qué va a ser de esa gente que está pendiente de esas decisiones de la Junta, del Gobierno, respecto a sus negocios, respecto a su futuro inmediato, no a largo plazo? Estamos en un momento muy comprometido, todo el mundo habla de una posible ruina económica, no solamente sanitaria. Yo no sé cómo se le puede dar, desde el punto de vista del presidente del Consejo Comarcal, un poco de aliento a los bercianos que nos están viendo ahora. ¿Cuándo dices que tengo de tiempo? Un minuto tiene, Un minuto, vamos a ver, te lo he puesto difícil, ¿eh? Es muy difícil explicar en un minuto todo. Mira, hay una cosa muy clara. Cuando estuvimos en marzo, se decreta el estado de alarma y era muy fácil criticar las decisiones que tomaba el Gobierno de España, sobre todo el día después. Era muy fácil. Ahora, cuando las comunidades autónomas, todas, tienen que tomar las decisiones, pues oyes mensajes del tipo, bueno, tenemos que tomarlo, va a ser duro, va a ser tal. Eso no es un asunto de balones fuera, por parte del Gobierno nacional. No, en absoluto. En absoluto. Es, fíjate, si se me permite, es estar un poco cansado de que tú tomes decisiones pensando en el bienestar de la gente y otros solo piensen en el bienestar político. ¿Vale? Esa es la reflexión. Después, en el caso nuestro, mira, pues nosotros, por ejemplo, hoy, lo acordamos ayer en la Junta de Gobierno, hemos trasladado a los restaurantes, a los 30 restaurantes de las jornadas gastronómicas del Bierzo, dos cosas. La primera, que les vamos a devolver los 300 euros que han puesto, que ponen todos los años, como una forma de ayudarles. Bueno. Segundo, que en el tema de, claro, tiene que ser viernes noche, sábado mediodía, sábado noche y domingo mediodía. Si la gente no va a cenar a las 8 de la tarde, tienen desde luego el permiso para poder cerrar el sábado y el viernes por la noche, solo faltaba, sin ningún tipo de sanción, por así decir. La sanción sería que no participaran para el año que viene, pues no va a ser así. Vamos a permitir que se pueda hacer. Y nosotros, en la medida de nuestras responsabilidades, asumimos eso para poder decir, bueno, pues es una ayuda, pagasteis esto, os lo vamos a quitar para que, dentro de lo que podemos hacer, que no podemos hacer más, el mal sea lo menos posible. No tenemos la varita mágica para eso. Yo creo que lo que tiene que hacer la gente, y eso sí que lo digo muy claro, es ser responsable. Y estamos viendo una falta importante de responsabilidad en algunas personas. Vuelvo a repetir, por suerte son las menos, pero por desgracia contagian. Y entonces el problema está ahí. Por tanto, ¿es difícil tomar decisiones? Sí. Yo lo que sí pido es a las administraciones que tienen competencia, nosotros hemos hecho algo muy pequeñito, pero las administraciones que tienen competencia tienen que dar ayudas. Pero no solo prometerlas, y no voy a decir más, no solo prometerlas, darlas. Entonces, tanto Junta de Castilla y León como Gobierno de España, si hay una situación de este tipo, tienen que implicarse. Y yo por ahora solo he visto la implicación del Gobierno de España. Me gustaría que hubiera también en ese aspecto la implicación de la Junta de Castilla y León. Última reflexión, gracias Gerardo de Curel por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y se me ha pasado el tiempo volando. Gracias Manuel Cachafeiro, Marisa Vázquez y a ustedes emplazarles para dentro de una semana de nuevo con la segunda edición de La Tertulia en esta nueva temporada. Hasta entonces.